cada obra de esta naturaleza, lo especial viene del entorno, del lugar. Y en este caso, lo más particular es el techo que da al cielo y que durante todo el día pasa la luz del cielo. Bueno, el punto de partida es un cuadrado, pero como están en movimiento, porque están suspendidos por hilos finos, cada hilera tiene su propio movimiento, entonces hay una multiplicidad de situaciones que hace que la obra sea siempre diferente. Y luego, lógicamente, el emplazamiento del espectador, cuando uno la ve de frente entrando, es completamente diferente que si uno la mira desde abajo. En realidad no trato de transmitir nada en particular, sino trato de que mis experiencias propuestas tengan una cierta eficacia, que hagan que el espectador, sin la más mínima consigna, sin tener la más mínima presión, entre en relación con lo propuesto, ya sea mirando, ya sea por desplazamiento, ya sea participando de una manera más física, más activa, ya sea respondiendo a encuestas, en fin. Entonces la satisfacción mía es que lo propuesto llegue a creer esa incitación y que el público es cómplice de lo propuesto, es participante, es a veces casi coautor de la propuesta. Qué bonita. ¿Viste cómo cambia, no? En general siempre he descubierto que el público tiene una gran capacidad de reacción, de mirar, de comparar, de opinar, y una inquietud de comunicar, de dar y de recibir cosas. Sí puede haber muchas formas de incorporar al público a la creación contemporánea, acentuar y crear un diálogo entre la creación contemporánea y el público para ir viendo nuevos criterios, para multiplicar los puntos de vista, no dejar únicamente que la apreciación pase solamente por la parte comercial de la producción artística. Si a uno le dicen esta obra cuesta muy cara, tiene que aceptar que si vale cara, por algo ha de ser, aunque no entienda por qué. En cambio, si se multiplicaran las relaciones por medio de experiencias que se pueden hacer entre el público y la creación contemporánea, mismo los creadores contemporáneos podrían recibir una multiplicidad de puntos de vista de gente que no tienen la posibilidad de comprar obras. Es decir, que el aprecio del arte contemporáneo no quede solamente la cantidad de dinero que tengan los bolsillos de los que pueden comprarlas. Y yo pienso que el aprendizaje ha pasado siempre por una actitud de curiosidad. Esa curiosidad que me ha ido llevando a ver, a probar, a experimentar. Yo pienso que ha sido uno de los motores. Yo siempre me he sentido bien, ha sido en eso, experimentar, hacer cosas, buscar, probar con materiales, imaginar, probar si funciona o no funciona, a riesgo de caer en una contradicción a veces, que lo que he hecho el año anterior no corresponde a lo que estoy haciendo ahora, pero en la medida que es una actitud de búsqueda, está la incertidumbre, pero también está la satisfacción de los pequeños hallazgos que uno puede hacer y que luego comprueba que funciona, en fin, y que es una actitud que a mí me satisface mucho. Estaría muchísimo menos feliz que si tuviera una actitud de artista únicamente monotemático, que he encontrado un estilo, repito, durante años. En cambio, de esa manera, tener un estilo no me interesa mucho porque
puedo variar, puedo hacer cosas diferentes y cada vez me siento que me enriquezco yo mismo con esa actitud de experimentación. No éramos neutrales y me agrada mucho que esta exposición se llame de esta manera. Yo lo conocí hace muchos años, era una ruina. Está todo transformado, todo rehecho, que yo ahora no lo reconozco ni por broma. Está todo cambiado, magnífico. Es muy interesante que se mezclen las diferentes disciplinas, arte plástica, cine y todo lo demás, como la lectura, la biblioteca. Siempre es muy positivo la confrontación, la relación de las diferentes disciplinas que pueden darse en un mismo lugar, en este caso un edificio tan majestuoso, tan importante como la Tabacalera. Me gusta la idea de que si Tabacalera es un lugar activo, viviente, toda esa actividad encuentre un eco en una obra que está también en movimiento, en actividad permanente.